soy Emily Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 11 del libro Un corazón como el de Dios. El capítulo de hoy titula Un ojo celoso. La palabra celos muchas veces lo relacionamos con algo malo, ¿verdad? Muchos escuchan frases normalmente de decir, wow, esa chica está celosa de tal o tal chico está celoso de tal. Muchos lo conocen como el monstruo que lleva a muchos a la cárcel y a otros a la locura. Incluso en Cantar de los Cantares dicen que los celos son más duros que el Seol. Es una palabra que muchos lo relacionan con algo malo, ¿verdad? Y sí, en sí es malo. En la historia de hoy vamos a aprender que los celos muchas veces nos van a llevar a actuar de una manera fuera de sí, sin haber pensado. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo el rey Saúl llegó a tener celos de David. Recordamos que Saúl había llevado a David al palacio porque iba a trabajar para él. Recuerden que se había enfrentado a Goliat, entonces vio un gran potencial en él, de que podía ser un buen soldado, un buen guerrero. Entonces sí, el pueblo llegó a querer tanto a David que comenzaron a cantar, a alabar, a recibirlo con aplausos, con mucha estima, y esto generó dentro del corazón de Saúl celos. Celos que luego lo motivaron a querer eliminarlo. Primeramente se motivó por los celos para enviarlo a la guerra y él decía, bueno, si lo llevo ante mis enemigos, ellos van a eliminarlo y yo ya no voy a tener que eliminarlo con mis manos. Entonces envió a David a la guerra y lo dejó ahí, quiso que lo eliminaran, pero todos sus intentos fueron fallidos porque David regresaba triunfante y además David era muy obediente. La Biblia dice que él obedecía fielmente a Saúl, hacía todo lo que él le pedía. Y esto traía mucho más ira, mucho más envidia, mucho más celos dentro del corazón de Saúl. Y cada vez aumentaba más. Llegó una oportunidad en la que habían vuelto de la guerra y todas las mujeres del pueblo estaban cantando, ¿no? Recibiéndolo muy felices, muy jubilosas. Y en sus canciones, dentro de las letras decían, ¿no? Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Entonces, estas palabras generaron mucho más ira dentro del corazón de Saúl, porque decía, ¿cómo es posible que el pueblo ahora quiera más a David? Miren, en sus cánticos dicen que yo solo maté a miles, pero él a 10,000. Esto hizo que viera a David como una amenaza a su trono, porque decía, solamente falta que lo elijan como rey a él. Entonces, esto estaba creando muchas ideas falsas dentro de la mente de Saúl, se estaba dejando llevar por los celos. Llegó un momento también en el que Dios envió un espíritu para atormentar a Saúl. Y recordemos que lo único que lo calmaba eran los himnos que tocaba David para él. Entonces en ese momento también David fue a servir a Saúl y comenzó a tocar su arpa. Y en ese momento, pues Saúl se llenó de celos, de envidia, ira, tanta era su ira, que quiso eliminar, tomó su lanza que tenía al lado y se lo lanzó directamente a David porque quería matarlo, quería eliminarlo. Pero no tuvo éxito porque David lo esquivó. Y fue en 2 ocasiones que esquivó esos lanzados que se los dio Saúl. Imagínense, hasta tal punto llegó su ira de querer eliminar a David. En la Biblia nos menciona que la ira que sentía Saúl era muy, muy mala. Viene del hebreo hará. Esta palabra tiene que ver con algo de encenderse. Hace referencia de que Saúl estaba actuando sin pensar, es decir, estos celos lo llevaban a actuar sin pensar. Al momento, por instinto actuaba. Entonces vemos que en todas las acciones que él tomaba, lo hacía porque estaba lleno de ira, lleno de cólera. Ahora, al escuchar todo este contexto, muchos me van a decir, ¿no, Emily? Entonces, los celos son malos. Entonces, en la Biblia nos menciona que Dios también es celoso. Entonces, ¿es algo malo? Pues no, déjenme decirles que hay 2 tipos de celos. Un celo es bueno y el otro es malo. Les voy a mencionar versículos en la Biblia en la que se menciona que Dios es celoso, para que podamos entender mejor de qué les estoy hablando. Por ejemplo, en Joel capítulo 2, versículo 18 nos dice, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra
y tendrá piedad de su pueblo. En Zacarías capítulo 1 versículo 14 dice: Así dice el Señor de los ejércitos: Estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión. ¿Escucharon esa palabra por? Es muy diferente. Vamos a ver que hay un celo de alguien y hay un celo por alguien. El celo de alguien va acompañado de egoísmo y envidia. Es decir, la persona que siente celos de alguien siente que quiere tener lo que la otra persona tiene. Pero el celo por alguien es un celo bueno, es un celo que va acompañado de amor, que es desearle el bien a la otra persona. Dios siente el celo por alguien, es por nosotros. Entonces hay que saber diferenciar entre esos dos celos. Cuando la Biblia nos menciona de que Dios está celoso por nosotros, es porque Él quiere nuestro bien. Muchas veces nosotros no le damos el lugar que pertenece a Dios, ¿verdad? Él debería pertenecer en primer lugar en nuestra vida, pero muchas veces nosotros colocamos los vicios en lugar de Dios. Entonces Dios siente celos de eso, pero no significa que es malo, sino que Él desea nuestro bien. Él desea que nosotros le sirvamos y le adoremos a Él, porque todo lo que lo hacemos hacia Él es bueno. Entonces hay que saber diferenciar entre estos dos tipos de celos. Ahora volviendo a la historia en la que estábamos hablando sobre Saúl y David, dentro de las promesas que había hecho el rey Saúl cuando se enfrentaron a Goliat, era que el que mataba a Goliat iba a recibir la mano de su hija mayor en ese momento. Entonces, como David había derrotado a Goliat, tenía por derecho reclamar la mano de la hija mayor de Saúl, pero él decía que no se sentía digno y el compromiso lo pospuso. Pero ¿saben qué hizo Saúl en ese momento? Pues dio a su hijo mayor a otro hombre. Entonces, vamos a ver también que Saúl tenía otra hija que se llamaba Mical, pero esta chica estaba enamorada de David. Entonces, ¿saben qué ocurrió en la mente de Saúl? Dijo, bueno, le voy a dar a mi hija y si todos se enteran, hasta mis enemigos, de que David se convirtió en mi yerno, para querer herirme a mí, van a querer herirlo a él. Entonces van a eliminarlos. Imagínense, Saúl estaba dispuesto a sacrificar a su propia hija, usarla como una venganza para David. Imagínense, hasta ese punto llegó los celos de Saúl. Llegó a tomar acciones precipitadas, acciones sin pensar. Pero saben que en todo ese tiempo nunca tocó a David. Dios nunca permitió que le hiciera daño. David se llevó a casar con su hija Mical, pero no pasó nada. Incluso ella en muchas ocasiones lo protegió. Vamos a ver que Dios, cuando está con alguien, lo va a proteger. Solo si es su voluntad va a dejar que pase algo, pero si es su voluntad que no pase nada, como no le pasó nada a David, así debe hacerse. Entonces debemos confiar en Dios y Dios siempre va a estar con nosotros, así como estuvo todo este tiempo con David. Quizás para él no fue fácil, ¿no? Que su el propio rey esté contra él, ¿no? Pero vemos que los propósitos de Dios son más grandes porque él lo había escogido como futuro rey de Israel. Y vamos a seguir viendo que más adelante que Saúl va a seguir queriendo, va a seguir insistiendo en eliminar a David. Pero eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos, en el siguiente video. Así que nos vemos en el siguiente video.